Línea argumental 5. En contra de la utilización del término Reconquista a la hora de hablar de lo histórico español en la ciencia de la historiografía, en concreto de España. Reza así la siguiente línea argumental quinta. No se puede hablar de Reconquista porque este término alude a un mito, es un mito. Está preñado, teñido de cuestiones mitológicas. Y nos vamos a basar en Carlos de Ayala Martínez, en su capítulo Pelayo y Covadonga, la formación de un discurso reconquistador, de 2019, en el texto La Reconquista, ideología y justificación de la Guerra Santa Peninsular. Nos dice: son pocos los investigadores en 2019, pero lo decimos nosotros también, en 2024, que aceptan como histórico el relato de la batalla de Covadonga, tal y como nos lo ofrece, o nos lo ofreció, las versiones rotense y ovetense de la crónica de Alfonso III. Es más, historiadores como Roger Collins, Luis A. García Moreno, Alexander Bronis y Thomas Desward sitúan el acontecimiento de Covadonga en los parámetros de la reconstrucción mítica. Incluso tenemos interpretaciones más radicales, como la de Arsenio da Costa, quien directamente sitúa la epopeya pelagiana en los registros propios de la imaginación. Vamos, que se lo inventaron. Y es que sobre la supuesta e imaginada batalla de Covadonga nos cuenta Carlos de Ayala tres cuestiones. Una, no sabemos exactamente dónde se produce. Vale, bueno, sabemos el dónde, pero sabemos el cuándo, ¿no? Dos, no conocemos con precisión cuándo tuvo lugar. Bueno, pero al menos sí sabremos quiénes contra quiénes, ¿no? Los dos bandos, ¿no? Tercero, no sabemos ni siquiera quiénes fueron los contendientes. Esto es, de Covadonga no sabemos ni el dónde, ni el cuándo, ni el quiénes, ni los quiénes. Es decir, no sabemos nada con exactitud y con precisión. Bueno, pero habría algún relato de la época que nos lo cuenta. No. El primer relato es 200 años después. Bueno, pero 200 años después, pero empezó a difundirse a lo bestia, ¿no? ¿Qué va? El primer relato es de 200 años después, pero se mantuvo olvidado otros 200 años más. ¿Qué Covadonga ni qué tonterías? Y es que el doble relato de la crónica de Alfonso III, que tiene dos modalidades, contiene contradicciones y extremos muy difíciles de acomodar a un escenario convincente, según Carlos de Ayala. Bronis, por su parte, plantea de manera convincente que existe una relación de dependencia entre una conocida pieza litúrgica, la Misa de Ostibus, y el relato de la batalla de Covadonga de la crónica de Alfonso III. Vaya, ya tenemos la inspiración narrativa o dramática. Por tanto, el núcleo narrativo de las versiones cronísticas de la batalla podría ser muy antiguo. El relato de Covadonga es una suma de tópicos literarios de carácter hagiográfico y litúrgico. Entonces decimos nosotros, ¿no habría que estudiar más bien todas estas cuestiones de Covadonga en historia de la literatura en vez de en historia de España? Según Pérez Galicia, la propia trama general del texto alusivo al enfrentamiento, hombres justos, refugiados en un monte, rodeado de enemigos impíos y que experimentan la acción salvífica de la divinidad que viene a ayudarnos, mediante acciones milagrosas, claro, no va a ser con acciones cotidianas. Los milagros impactan más, convencen más con un milagro que no con una actividad cotidiana. ¿Dónde va a parar? Pues todo esto es algo ya presente en los famosos oráculos de Histaspes.
Obra literaria, no historiográfica, apocalíptica del inicio de nuestra era y que se ha conservado a través de Lactancio. Es decir, repetimos nosotros, no habría que estudiar esto de Covadonga más bien en historia de literatura que no en historia de España. En resumidas cuentas, Covadonga igual a topicazo. Pero bueno, sí que existe la Crónica mozárabe de 754, que en torno a 717, Malik, tras saquear y fracasar contra los francos, pues tuvo problemas con los norteños montañeses en unos angostos cañones y perdió muchos guerreros. Vale, pero es que las noticias que provienen del conjunto de testimonios islámicos a lo largo del tiempo son más bien escasas, esas noticias. Son muy pocas. Aluden sí a cierta resistencia en la montaña del norte, que esto es muy ambiguo, porque era una población local ajena a los cuadros militares, oficiales del ejército visigodo. ¿Qué iban a ser ellos representantes de la España visigoda? Una evidencia indirecta de que la resistencia cristiana de la zona montañesa no fue una rebelión. ¡Hala! A reconquistar la península entera a partir de esta cueva. ¡Adelante! Las fuentes islámicas, y seguimos con la explicación de Carlos de Ayala, reconocen que los musulmanes abandonaron el ataque contra los resistentes montañeses, subestimando erróneamente lo que acabó por convertirse en el tiempo, no en el primer día, desde Covadonga, en un serio problema para las autoridades andalusíes. Sí, hubo resistencia norteña que al final tuvo su importancia, sí. Pero concluye Carlos de Ayala que, aunque la frustrada operación islámica contra los fieles de Pelayo hubieran tenido lugar en la Deva, el río Deva, del monte Auseba, en los picos de Europa, si es que ese fue el lugar, ciertamente no habría recibido el nombre de Batalla de Covadonga. Covadonga, la cueva de la señora. ¿De qué señora? La Virgen María. Que claro, estaría aburrida la mujer y pensó, pues voy a ayudar a estos pastorcicos de aquí, norteños. Sí, pero es que este nombre de Batalla de Covadonga no tuvo este nombre hasta fechas tardías, muy tardías. ¿Qué pasa? Es que había problemas de comunicación entonces, ¿no? La Virgen María se apareció, ayudó, pero hasta 200 años después no se enteraron. Problemas tecnológicos de la época. Pero bueno, pues si hay dudas, ya os decimos nosotros, aseguramos, que la Virgen María no tuvo ningún protagonismo militar. Creedme. Seguimos con la exposición de Carlos de Ayala y nos dice, y si tan relevante fue la rebelión de Pelayo, toda una rebelión ahí con Pelayo, la Virgen María por arriba, bajando, como que hubo un silencio respecto a Covadonga durante los siglos X y XI. Porque el tema de Covadonga no reaparece con fuerza hasta el siglo XII. Y gracias a la recuperación de Pelayo y el relato milagroso de Covadonga, y tan milagroso, se podrá retrotraer el discurso reconquistador a los primeros tiempos de la ocupación islámica. Mira qué bien. Así nos cuadra todo. Y dotarle así de una especial continuidad. No, si nosotros no estamos empezando, si ya empezó antes Pelayo ayudado por la Virgen María, hace 200 años o más. Y estamos siguiendo la exposición de Carlos de Ayala, pero ahora añadimos nosotros que todo esto apunta a una construcción a posteriori. Literatura, mecanismos posverdaderos, propaganda, vamos, mentiras, falsificación, ideología, manipulación. Y la oficialización del relato de Covadonga no será hasta a partir del siglo XIII,
cuando forma parte del discurso propio de la monarquía castellano-leonesa. Y qué bien les iba para justificarse como monarcas, seguidores de la estirpe de Pelayo, ayudado por la Virgen María contra los moros, los infieles. El reino de Castilla, según Carlos de Ayala, anunció el tema pelagiano para sentar las bases de una hegemonía peninsular cimentada en la idea neogótica de la reconstrucción de la unidad de Hispania. Pero recordamos que Hispania era el nombre que los romanos le daban a su provincia en la península celtibérica. Pero esto tiene nombre y apellidos. Y quien protagonizó esa oficialización del discurso pelagiano y su legitimidad forzada en Covadonga fue, ¡tachán!, el arzobispo Rodrigo Jiménez de Roda. Rodrigo Jiménez de Roda. Ya tenemos el primero que pone ahí su nombre. A él debemos, según Carlos de Ayala, la versión definitiva, bueno, el primero que puso su nombre, o el último, en el sentido de que a partir de él, de su labor, apropiación textual, esto a Derrida le gustaría. No hay un autor, el texto se va haciendo, distintas apropiaciones textuales, un texto en marcha. Esto Derrida fliparía. Pues venga, derridianos, de construir el mito de Covadonga, a ver hasta dónde llegáis. Pues a él debemos, a Rodrigo Jiménez de Roda, la versión definitiva y canónica de la mitología pelagiana, basada en la tradición interior, pero con acentos y matices propios. Creativo que estaba el hombre, el arzobispo. Así, el mensaje providencialista en torno a la figura de Pelayo es ya una realidad a partir de entonces. El arzobispo Rodrigo Jiménez de Roda contrasta el designio divino con la maldad circundante. Había muchos malos, no solo los moros, sino también malas acciones de algunos pretendidamente cristianos, pero que eran pecadores. Pero menos mal, que ahí estaba Pelayo para salvarlos, con un pequeño Cristo ibérico, norteño, montañés. Pero claro, el sol no podía. Tranquilos, ahí está la Virgen María para ayudarle. Toma ya, Pelayo, aquí vengo yo con mis milagros. Y así Pelayo es representado como portador de un mensaje sagrado. Y ante lo sagrado, chitón, no se discute, se acepta. Si discutes un discurso sagrado, un mensaje sagrado, vas contra Dios. Y vas contra su madre. El relato del arzobispo Rodrigo Jiménez de Roda sacraliza, hace sagrado, el escenario de Covadonga, cuya cueva se halla rodeada de una roca inexpugnable. Además, el arzobispo se hace portador de la reciente tradición en su tiempo, si es que no fue elaborada por él mismo, porque creatividad a este no le faltaba, de la huida hacia el norte, junto a Pelayo, de aquellos godos que habrían permanecido en Al-Ándalus y que ahora estaban dispuestos a morir por su fe. Según Carlos de Ayala, con las aportaciones del arzobispo Rodrigo Jiménez de Roda, la construcción del discurso pelagiano y de la victoriosa jornada de Covadonga quedaba de este modo fijada para el futuro. El relato sagrado de Pelayo Virgen María en Covadonga, el mito de Covadonga. De hecho, el Scriptorium de Alfonso X se encargará de popularizarlo. Así, el discurso alfonsí en su Historia de España,
introduce pocos matices y apenas discrepancias con respecto a la narración, el cuento, la leyenda, la narración específicamente pelagiana de Jiménez de Roda, de su obra literaria. Si esto hay que estudiarlo en historia de literatura. En la línea con el arzobispo se incrementaron las alusiones e ilusiones a la cristiandad y España. Se asocia cristiandad y España. Y a partir de entonces muchos han tenido ese binomio en su cerebro. Pero eso sí, subraya el carácter de Pelayo como primero rey de León, el primer rey de León. Y recupera la centralidad de la intersección mariana, de la Virgen María, con el desarrollo de la batalla de Covadonga. Para que el cuento, porque es que esto es un cuento pero gordo, para que el cuento fuese más bonito, ya solo faltaba la santidad de Pelayo. Todo llegará. Paso que se dio en el siglo XVI. Tardó un poquillo, pero llegó la santidad de Pelayo. ¿Cómo iba a ser santo Pelayo, por favor? Santificación que no superó la prueba del planteamiento racionalizador entre los historiadores españoles a partir del último tercio del siglo XVII. No me extraña. No me extraña en cualquiera que tenga un mínimo de actitud racionalista cómo va a aceptar la santidad de Pelayo. Para eso primero tendrá que aceptar la existencia real de Pelayo. Carlos de Ayala explica que el siglo de las luces continuará con la propaganda, con la narración ideológica, con los mecanismos por verdaderos, decimos nosotros, con la mentira, con la falsedad, con la leyenda, con la literatura, depurando elementos fantásticos, claro, no sea que nos lo vayan a tomar como literatura fantástica, clac, 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 cortamos los elementos fantásticos y así suena todo esto más real. Y así es más fácil de digerir. ¡Tachán! Y de esta manera se forjó un nacionalismo patriótico. El tradicionalismo católico de la Restauración borbónica, que a partir de 1876 reactualizó en actitud decimonónica este discurso pelagiano. ¿Y qué concluye Carlos de Ayala Martínez a todo esto, o al final de todo esto? Pues que en la legitimación de la Guerra Santa contra Granada, concluida a finales del siglo XV, tuvo una evidente presencia el mito pelagiano. Entendido por tal, el discurso creado y recreado sobre los orígenes de una monarquía asturiana llamada providencialmente a restaurar la España perdida. Pero ¿por qué no fueron objetos perdidos? Hubiesen llegado antes. O España perdida a partir de la conquista islámica. Un discurso, dice Carlos de Ayala, cuya base histórica es débil. Nosotros diríamos de debilidad mental. Y no bien conocida. O sea, no bien conocida la base histórica, pero ¿qué base histórica si no sabemos ni el cuándo, ni el dónde, ni el quién es? Mito, leyenda, mecanismos posverdaderos, falta de honestidad intelectual, porque lo que hicieron es un cuento, prosa, es decir, el género narrativo, pero no dijeron que eso era literatura. A lo mejor, claro, el concepto de literatura entonces todavía no estaba en marcha, ¿no? Eso fue siglos posteriores. Pero ya estamos en el siglo XXI, no nos vengáis con el cuento de la Reconquista. Si te lo quieres creer, allá con tu cerebro y lo que le dejas entrar. Remata su conclusión Carlos de Ayala Martínez afirmando que, como discurso con pretensión historicista, el relato de Pelayo en Covadonga es ya un dato del pasado, al menos en medios académicos serios. Esta expresión quiere decir que, según Carlos de Ayala, hay medios académicos no serios. Y, en broma, si algunas conferencias académicas de algunos parece el club de la comedia. La actitud será seria, pero producen risa.
Por todo esto que venimos diciendo, para nosotros queda bien claro. El relato de Pelayo y Covadonga es un mito. Y como el discurso reconquistador se apoya precisamente en Pelayo y Covadonga, el discurso de la reconquista pues descansa en un mito. Es decir, reconquista igual a mito. ¿Y qué se hace con los mitos? Se les tritura. Cabe añadir que en la cuestión de la conexión de lo mitológico con lo reconquistador, no solo el término reconquista se asienta en el mito de Pelayo y Covadonga, se prolonga en otras figuras de carga mitológica como el Cid, el Señor, sino que el término mismo construyó todo un mito sobre el ser español. El mito de Covadonga produjo el mito de cierta comprensión de lo que es ser español. La esencia de la españolidad, nacida en 722 en la cueva de Covadonga. Ya puesto hablando de habitáculos subterráneos, ¿por qué no la cueva de Altamira? Así reproducimos la expresión de Francisco García Cid de que, entendida la reconquista como una guerra de liberación nacional, entonces cabe entender que la reconquista como relato nacional y nacionalista forma parte del mito histórico y carece de conexión con los parámetros de la investigación académica actual. Seria, porque hay mucho chistoso por ahí. Así, desde la perspectiva académica, al menos seria, el término reconquista debe ser impugnado. Según Alejandro García San Juan, como ha señalado A. Furio, el paradigma de la reconquista reúne todos los requisitos para ser definido como un mito fundacional. ¿De qué? De la esencia española, de la españolidad, según el cual la nación española se forja en una lucha de liberación contra el Islam, convirtiéndose al Andalus como la anti-España. Es más, la auténtica anti-España, porque la auténtica España necesita otra auténtica anti-España sobre la cual posicionarse y contrastarse. No habrá auténtica España si no hay una auténtica anti-España. ¿Cuál es la auténtica anti-España? Al-Ándalus, cuya destrucción fue la condición necesaria para la forja del talante nacional y de cuyas cenizas surgirá la gloriosa nación española. Hombre, si surge, es que la nación surge después, entonces no hay reconquista. Entonces más bien tendría resurgirá la nación española que ya existía antes, ¿no? Porque si no habrá reconquista, ¿para qué? Bueno, son contradicciones neuronales de esta gente. No entramos en cuestiones internas. Nación española llamada a los más altos destinos históricos. Destinos históricos. ¿Y quién es el autor de los destinos? Pues que los españoles también fueron un pueblo elegido. Nosotros dejamos aquí esta intervención simplemente con la pregunta en el aire, que qué papel puede jugar en todo esto del mito de la reconquista, el cómic, la novela gráfica, o sea, cierta concepción de literatura, no historia de España, de El Guerrero del Antifaz, pero aquí sí que se juega de que esto no es histórico. Es más, se permiten licencias históricas, se permiten saltos históricos. El Guerrero del Antifaz, por el dibujante Gago, Manuel Gago, y se realizaron 668 cuadernillos. En la época de los Reyes Católicos, pero con un furor combativo más propio de épocas más tempranas de la Reconquista. Este Guerrero del Antifaz era un luchador de la cruz. Lo dejamos simplemente en el aire porque esta novela gráfica, esta historieta, este cómic del Guerrero del Antifaz da mucho juego, porque evidentemente hay una oposición, cristiandad, islam en la península celtibérica, pero ni los
musulmanes son tan malos ni los cristianos son tan buenos. Es más, a veces las acciones nobles las comete un musulmán y a veces acciones innobles las comete un cristiano. Es más, el personaje protagonista, el guerrero del antifaz, ha sido educado, vive en ambos mundos, porque en realidad, aunque siendo biológicamente hijo de dos cristianos, como la madre fue secuestrada por Ali Khan, estando ya embarazada sin saberlo Ali Khan, cuando tuvo su hijo, este Ali Khan se creyó que era hijo suyo y lo educó como hijo suyo. La madre, angustiada, cansada de que su hijo volviese a casa con las manos llenas de sangre de matar cristianos, pues le revela la verdad. Hijo mío, tú no eres hijo de Ali Khan, eres hijo, creo que era el conde de Roca, de un conde. En la conversación lo oye el padre que creían que era biológico pero que no lo era. Se pelean, se odian, la madre muere, tiene que huir y a partir de entonces es un paria. Porque entre los cristianos era un converso y entre los islámicos era un traidor. Quiero decir que el personaje conocía sobre todo la cultura andalusí y luego empieza a conocer la cultura cristiana. O sea, que es una rivalidad entre Islam y cristiandad, queremos decir, pero no súper dialéctica de buenos cristianos, malos islámicos. Aunque claro, evidentemente empezó en el año 1943, acabó en 1966. Es normal que se le acuse de tener un tufillo franquista, que no lo tuvo tanto el Capitán Trueno. Capitán Trueno casi se le podía decir que era socialdemócrata, que era de ideología anti-privilegios. ¿El Capitán Trueno un héroe de izquierdas y el guerrero antifaz un héroe de derechas? Cuidado con las etiquetas.